Hablábamos hace unos minutos de la despedida de Latinoamérica a un líder como fue Hugo Chávez, y aquí tenemos a un invitado especial, el gran conocedor de la historia de Hugo Chávez. Gracias, Modesto Emilio Guerrero, por estar aquí en Política Próxima. Muchas gracias por invitarme. Y gracias a Agustín Datelis también, porque Agustín Datelis es economista de la Gran Macro, pero es un gran estudioso de las relaciones económicas del Mercosur, y han hecho hace pocos meses un trabajo muy útil para entender el entramado económico de las relaciones intra-Mercosur o latinoamericanas ya directamente. Con la incorporación de Venezuela, ¿no? Exactamente. La idea era analizar un poco de ese trabajo que comentás, la incorporación de Venezuela al Mercosur, que se dio hace no mucho tiempo, desde el punto de vista estrictamente económico. Venezuela tiene un impacto muy grande la incorporación al Mercosur, por lo que implica Venezuela, por una cuestión estratégica, de tamaño, de relación en lo estrictamente económico, además de lo que implica a nivel regional en lo político también. Para Venezuela mismo también creo que ustedes coincidirán en que le significaba un muy buen negocio, porque iban a tener un ingreso adicional de 3.000 millones de dólares anuales. Sí, una cosa así. La relación comercial entre Mercosur y Latinoamérica, entre los países de Mercosur y Latinoamérica, en los últimos años creció mucho. El caso particular de Argentina, nosotros le exportábamos en el 2003 140 millones de dólares y en el 2011 más de 1.800 millones de dólares. O sea, creció más de 10 veces eso. Y además Venezuela, en esta cuestión estratégica que está encarando la Argentina en cuanto a la cuestión comercial, de la integración del bloque sur-sur y de buscar mercados de gran potencial para colocar productos de valor agregado, Venezuela es un mercado muy interesante en ese sentido. Más allá, de nuevo, de todo lo que implica desde el punto de vista regional, político, económico, estratégico, etcétera, y de sus recursos naturales. Sobre esa base, en ese marco, para Venezuela lo fundamental del Mercosur, lo esencial, lo trascendente, es que le permite a largo plazo, 5, 10 o 15 años, largo plazo, desenchufarse de Estados Unidos como comprador de petróleo, mecanismo por el cual lo ata a las casas comerciales que crean las devaluaciones, porque manejan la creación de precios. Interesante, Modesto. ¿Vos creés que realmente Venezuela puede llegar a dejar de venderle a largo plazo petróleo? Eso nunca se puede saber. Finalmente, lo que sí se puede saber y verificar es que está ocurriendo. Hace 7 años Venezuela le vendía 120 millones de barriles de petróleo, de crudo, a China. Hoy, 7 años después, le está vendiendo casi exactamente la misma cantidad que a Estados Unidos. Hace 9 años Venezuela le vendía una cantidad que no recuerdo ahora, pero no pasaba de 100 millones, no pasaba con toda seguridad, al Mercosur, a todo el Mercosur. Hoy Venezuela multiplicó por 7.2 la venta de crudo al Mercosur. Entonces, como el objetivo es independizar, completar la independencia venezolana de lo político a lo económico, no lo puedes lograr si Venezuela sigue siendo el proveedor del país que hace las guerras con petróleo venezolano. Con la muerte de Chávez, digo, los argentinos, que siempre hay una parte que ha criticado y otra parte que lo ha ido entendiendo, ¿crees que en general pueden llegar a comprender un poco más el plan que tenía Chávez para toda Latinoamérica o la función de integración que él hacía dentro del contexto de líderes de esta latinoamericanos? Hablas de los gobiernos que siguen, que continúan. Hay una zona de acuerdos vitales en las que estaban completamente conscientes de la necesidad de autonomizar, por eso UNASUR. Hay otra zona menor, pero fundamental a largo plazo, en la que no tenían acuerdo. Por ejemplo, acá no hay proyecto socialista, en Venezuela hay un proyecto socialismo, no hay socialismo. Igual lo vas a verificar en Uruguay, Brasil. Entonces, esas diferencias son de caminos opuestos o distintos, pero que van confluyendo en las razones que permiten el proyecto socialista. Sin autonomía económica regional, y Venezuela sola no la podría lograr jamás, no puede haber proyecto socialista, pues sería de fantasía. Sin economía no hay política. Modesto, hemos visto en las pantallas de los televisores, hemos visto en forma la masiva concurrencia del pueblo venezolano a la despedida de su líder, de Hugo Chávez. ¿Vos creés que Maduro va a continuar teniendo ese mismo peso en la vida política venezolana? No, porque Maduro no es Chávez. Chávez es único e irrepetible, pero Maduro, las grandes personalidades solo surgen de grandes acontecimientos. Maduro tiene que probarse en nuevos acontecimientos para pasar las pruebas que pasó Chávez y lograr ser una personalidad propia. Ya lo es en alguna medida,
pero esto es provocado por una circunstancia particular y cualidades de él. Si él no hubiese tenido las características de buen orador, buen arreglador diplomático, y haber pasado 4 pruebas violentas en América Latina, 3 golpes de Estado y una crisis de guerra con la frontera colombo-venezolana, y salió bien parado, él no estaría en el lugar que está porque no habría pasado las pruebas. Entonces todo indica que él tiene las posibilidades individuales y sobre todo las condiciones porque los gobiernos de América del Sur, del Mercosur y algunos otros que no son del Mercosur le han ofrecido todo el apoyo, no solo en general, técnico, operativo, para que Venezuela, además de transitar en paz, pueda darle al personaje central de esa escena o de ese escenario una solidez, una garantía de trabajar en común, que era la diferencia de característica de estilo con Chávez, que Chávez se rajaba solo y era muy bueno porque hablaba de su personalidad, eso que cuento en la biografía, pero no tenía la capacidad, no fue formado para eso, no estaba en su espíritu, diría mi abuela, de trabajar en un equipo consistente. Ahora queda un equipo, lo mejor en la historia es cuando algo supera lo anterior. Chávez era un motor de propulsión. Bueno, ahora queda algo un poco más ordenado, acompasado, con varios motores, quizás de menor nivel o proyección, pero que juntos pueden dar más sustentabilidad en el tiempo. Agustín, ¿crees que la desaparición de Chávez puede alterar de algún modo, desde el punto de vista de los liderazgos, las relaciones económicas dentro del Mercosur? No, mira, es cierto que Chávez fue una figura clave y fundamental y además irrepetible, como decíamos de esto recién, en todo lo que tiene que ver con la integración regional, principalmente con UNASUR. Recordemos que todo lo que fue la constitución de UNASUR en una primera instancia, Chávez con Néstor Kirchner acá en Argentina, Lula en Brasil, digamos, fueron los motores principales impulsores de eso. En ese contexto, Maduro, digamos, aquí en algunas reuniones compartí cuando estuvo acá en Argentina y conozco y lo escuché exponer su posición frente a temas de UNASUR e integración regional, me parece que va a mantener exactamente la misma política que Venezuela venía manteniendo con la región en esta cuestión interesante que destacaba recién Modesto de la independencia de la región, avanzar en la independencia de la región frente a la economía de Estados Unidos. UNASUR hoy está trabajando en uno de sus lineamientos principales, tiene que ver con llevar todo el comercio intrarregional de los 12 países que componen la UNASUR a monedas domésticas, ¿sí? O sea, realizar el comercio sin pasar por el dólar, constituir fondos de reservas entre los países para protegerse frente a crisis externas. O sea, se está avanzando mucho en independizar a toda la región latinoamericana de esa dependencia histórica en materia económica y política, por ende, de los Estados Unidos. En ese sentido, digo, Maduro va a continuar con la misma política y es esperable que así sea y digamos, importante entenderlo para apoyar el proceso y que no frene, ¿no? Modesto, tu biografía de Chávez ha despertado mayor interés entre los argentinos por conocer la naturaleza de ese líder político. Me llamó la atención. Ya van 2 ediciones, hay una tercera edición en camino y hay contratada una 4ª edición. Lleva 17 días el libro en la calle. Llama la atención eso, ¿eh? En buena medida tiene que ver con el enemigo, es una dialéctica. El enemigo ha demonizado tanto al personaje que lo colocó en el centro de sus odios. Luego obligó al resto de la población a preguntarse, ¿tan malo será ese hombre para que haya 9 millones de personas mirándolo en su último adiós? Ese es el secreto de la biografía. Seguro. Estamos casi en el final, Fanny. Me parece que estamos redondeando una idea distinta, otro enfoque de lo que es Mercosur, Chávez, lo que va a ser la influencia histórica de Chávez a partir de la construcción del mito. ¿Ya es un mito para Latinoamérica, Hugo Chávez? Yo creo que sí, un mito distinto al Che Guevara, pero es un mito porque no le pueden demostrar a Chávez, quienes lo demonizaron por 14 años, más desde antes, que fue una mala persona. El Che Guevara es una buena persona, luego tú puedes agregarle todos los defectos y virtudes de un ser humano. Pero a Chávez no le puedes decir fue una mala persona, no reprimió, no construyó un partido autoritario, no usó las Fuerzas Armadas para nada que no fuera, etc. Entonces, el resultado, con defectos y virtudes, con errores y aciertos en su camino, cosa humana, es un tipo que cumplió coherentemente su idea. Bueno, esperemos que los líderes hoy en día puedan concluir sus mandatos y sus actividades. Para continuar. Para que otros lo sigan, ¿no? Y que a lo mejor esperen en un banquito como los viejitos, mirando lo que hacen los otros, sino que se los lleve la muerte, ¿no? Tan rápidamente.
Agustín, gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo y dar tu visión. Desde la gran macro has analizado mucho la economía del kirchnerismo y hay una imagen que tal vez les resulte simpática a todos. En Facebook está circulando una especie de caricatura donde están sentaditos de espalda Chávez y Kirchner sentados en una nube mirando la revolución desde arriba. Ah, caramba. Bueno, hay que recordar, citando esos dos personajes juntos, cuando fue el no al ALCA. Correcto. Y toda la importancia que eso tuvo para la región, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estos aportes y en Política, Producción y Trabajo nos reencontramos la próxima semana aquí en Canal Metro.